¿Qué pasa con los chanchitos de tierra? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los chanchitos de tierra. Se les dice chanchitos de tierra porque son animalitos gorditos que suelen encontrarse bajo tierra. Por eso es que los otros nombres con los que se les conoce también están relacionados a eso. Seguramente en tu país les deben decir cochinillas o marranitos. Todos estos son nombres comunes, por supuesto. Hay entre 5.000 a 7.000 especies de chanchitos de tierra que están repartidas en todo el mundo, menos en la Antártida. Den la vuelta a cualquier tronco, piedra, trozo de madera u otro escombro y es probable que encuentren un chanchito de tierra, aunque también podrían encontrar un pan con jamón. Son animales ovalados de color gris uniforme con un exoesqueleto grueso y abultado y tienen 7 segmentos corporales, cada uno con un par de patitas. En realidad son crustáceos, o sea, están relacionados con los camarones y los cangrejos. Esto hace que los chanchitos de tierra sean algunos de los pocos crustáceos que realmente viven en tierra, ya que la mayoría tiene que regresar al agua para reproducirse. Al igual que otros crustáceos que viven en el mar, esos animalitos tienen una coraza impermeable que hace que se sequen fácilmente. Es por eso que prefieren esconderse en lugares frescos y húmedos durante el día y salir por la noche. Además, esta coraza les sirve como protección contra los depredadores. Además de la madera en descomposición, las cochinillas comunes se alimentan de hojarasca, hongos, frutos caídos, animales muertos e incluso heces. Esto lo hacen para reciclar el cobre en su dieta, ya que su sangre está basada en cobre, así como la de los crustáceos marinos. Las hembras chanchito de tierra tienen una bolsa para llevar a sus crías similar a la que tienen los canguros. La madre chanchito de tierra pone los huevos en la bolsa y las crías nacen dentro. Pero la labor de la madre no acaba allí. Incluso cuando han dejado la bolsa, la mamá chanchito de tierra permanecerá cerca de sus crías durante unos meses hasta que éstas maduren y le empiecen a pedir plata para salir con sus amigos. La mariquita, también conocida por otros nombres. Algunos de ellos son catita, vaquita de San Antón, chinita, coquito, coco, sarantontón, catarina, vaquita de San Antonio o tortolita. Es un coleóptero, lo que quiere decir que es un escarabajo. Pertenece a la familia de los cocinélidos. Los cocinélidos son una familia de insectos coleópteros de la superfamilia Cucojoidea. Hay más de 4.500 especies de mariquitas descritas por todo el mundo. Hay numerosas variedades con muchos más colores y formas. La más conocida por casi todos es esta de color rojo con puntos negros. Pueden volar. Normalmente se las suele ver solas y de día y por las noches se esconde. La mariquita es muy beneficiosa para los jardines, los huertos y los sembrados en general, ya que no se alimenta de plantas. Se alimenta generalmente de pulgones y áfidos. También suele comer huevos de otros insectos. La mariquita tiene pocos depredadores ya que tiene un sabor muy malo. Su vivo color rojo avisa a estos de que no es buena idea comérselas. La razón por la que al ponerlas en la mano recorren todos los dedos hasta echar a volar es porque están buscando el punto más alto. Por eso suelen salir volando en el dedo corazón. Su esperanza de vida, dependiendo de la especie, es de 1 a 3 años. La puesta de huevos de la mariquita suele ser en marzo o abril. Pondrán de 300 a 400 huevos en las plantas donde hay pulgones para que las larvas se alimenten de ellos al nacer. Esto será al cabo de una semana. La mariquita pasa por 4 etapas hasta convertirse en adulta: huevo, larva, pupa y mariquita. Y esto es todo. Las hormigas son criaturas fascinantes que forman parte integral de los ecosistemas terrestres en todo el mundo. A pesar de su pequeño tamaño, las hormigas desempeñan un papel fundamental en la naturaleza, contribuyendo a la descomposición de materia orgánica, la polinización y la circulación de nutrientes en los suelos. Es esencial explorar dónde viven, cómo construyen sus túneles, qué comen y más. Las hormigas pueden encontrarse en prácticamente todos los rincones de la Tierra, excepto en las regiones más extremas, como los polos.
Su adaptabilidad les permite vivir en diversos entornos, desde bosques y praderas hasta desiertos y áreas urbanas. Sin embargo, la mayoría de las colonias de hormigas eligen sitios subterráneos como hogar, donde están protegidas de depredadores y cambios climáticos. Las hormigas son maestras de la construcción subterránea. Usan sus mandíbulas para excavar túneles y cámaras en el suelo. Los túneles pueden llegar a ser extensos y están diseñados para proporcionar espacio para la cría, el almacenamiento de alimentos y la protección contra amenazas externas. Las preferencias alimenticias de las hormigas varían según la especie, pero en general son omnívoras. Se alimentan de una amplia gama de fuentes, incluyendo insectos muertos, néctar, frutas, hojas y otros materiales orgánicos. Algunas especies son depredadoras, mientras que otras son herbívoras o necrófagas, lo que significa que se alimentan de restos de animales muertos. Las hormigas recolectan alimentos y otros materiales y los llevan de regreso a sus hormigueros para alimentar a la colonia y asegurar su supervivencia. Se estima que existen alrededor de 12.000 especies de hormigas descritas en todo el mundo y se descubren nuevas especies con regularidad. Cada una de estas especies tiene sus propias adaptaciones y características únicas, lo que contribuye a la diversidad de estos insectos sociales. La longevidad de una hormiga también está influenciada por factores ambientales y el grado de amenaza al que se enfrenta. Son criaturas sorprendentes que desempeñan un papel fundamental en nuestros ecosistemas, y comprender dónde viven y cómo viven es esencial para apreciar su importancia en la naturaleza. Estos pequeños insectos son ejemplos vivos de la adaptabilidad y la cooperación en la naturaleza. Su capacidad para prosperar en una amplia gama de entornos y para contribuir significativamente a los ecosistemas es digna de admiración. Así que, la próxima vez que veas una pequeña hormiga trabajadora, recuerda que su mundo subterráneo es un reflejo de la maravillosa complejidad que se encuentra en la naturaleza. El ciclo de vida de las mariposas comienza cuando la mariposa hembra pone los huevos y termina con la muerte de la mariposa, que puede vivir aproximadamente 30 días. Las mariposas son los insectos que usualmente reconocemos por los llamativos colores y patrones de sus vistosas alas. Aquí puedes apreciar cómo la oruga se alimenta, se convierte en la crisálida y finalmente cómo sale la mariposa. Desde que nacen hasta que se convierten en los hermosos insectos que vemos merodeando en los jardines, las mariposas pasan por 4 etapas: un huevo, una larva u oruga, una pupa y el adulto. Las mariposas pertenecen al grupo de los invertebrados, donde se incluye a todos los artrópodos que tienen 6 patas. Entre los hexápodos, las mariposas forman parte de la clase Insecta, una de las más importantes del grupo, y al orden Lepidoptera. Existen más de 120.000 especies de lepidópteros, y estos insectos se caracterizan, entre muchas cosas, por sus 2 pares de alas coloridas, la larga probóscide que utilizan para succionar néctar cuando se alimentan de flores, y por las pequeñas escamas que recubren su cabeza, cuerpo, patas y alas. La mayor parte de los insectos tienen ciclos de vida relativamente complejos que implican la transición entre las 4 importantes fases que mencionamos hace un momento: la del huevo, la de la larva, oruga, la de la pupa, crisálida y la del adulto. A esta transición la conocemos como metamorfosis, que significa cambio de forma. Tanto en las mariposas como en el resto de los insectos, la metamorfosis permite separar 3 procesos fisiológicos diferentes durante el ciclo de la vida: el crecimiento, la transformación y la reproducción. El diminuto embrión que está en el huevo crece para convertirse en la oruga que, alimentándose vigorosamente, también crecerá para formar la pupa. Dentro de la pupa, la oruga se transforma en el adulto colorido que vemos volar entre las flores, que es el que tiene la capacidad de reproducirse.
Todos los insectos con metamorfosis completa pasan por los 4 estados de los que hemos hablado: huevo, larva, pupa y adulto. Durante un tiempo, los embriones dentro de los huevos crecen, con lo que se van desarrollando las larvas que luego eclosionarán y abandonarán tales estructuras. En las mariposas y en otros insectos también conocemos a las orugas como larvas y, así como los adultos, muchas veces tienen llamativas formas y patrones de coloración sobre la delgada piel que las recubre. En zoología, el término larva es utilizado para definir a los estadios inmaduros de cualquier animal invertebrado. Una pupa es una especie de recipiente dentro del cual ocurre la sorprendente transformación física de una oruga a una mariposa alada. Podemos encontrar pupas suspendidas, colgando, de ramas de árboles o arbustos, en hojas enrolladas o en madrigueras o agujeros bajo el suelo, subterráneos. Se trata de una fase de reposo, durante la cual el insecto no se alimenta ni aumenta importantemente de tamaño. Así como su estructura varía dependiendo no solo del tipo de insecto, sino de la especie. Los individuos adultos se forman durante la fase de pupa y pueden permanecer en el interior de estas estructuras durante el tiempo que sea necesario para que las condiciones ambientales sean adecuadas. Las mariposas adultas se alimentan principalmente de néctar y de otros líquidos que encuentran principalmente en plantas, lo que contrasta significativamente con el comportamiento alimenticio de las larvas, que son devoradoras de hojas. Una mariposa adulta puede vivir hasta un mes, pero eso varía considerablemente dependiendo de múltiples factores. La metamorfosis de una mariposa, aquí te dejamos otra metamorfosis, también de una mariposa monarca. ¿Todas las abejas pican? Si bien la gran mayoría de especies de abejas pica, hay algunas que no, pues su aguijón se ha atrofiado completamente. Pero, ¿por qué pican las abejas? La mayoría de los animales son agresivos cuando se sienten en peligro, y las abejas no son la excepción. Ellas son animales sociales que tienen una compleja estructura dentro de sus colonias y como tal son sumamente protectoras y territoriales. Cuando una abeja decide picar es para proteger su espacio, a sus crías, a su colonia o a ellas mismas. Una abeja no atacará sin motivo. Las abejas siempre están comunicadas entre sí y pueden detectar por su potente olfato cuando alguna de ellas está en peligro, a lo que responden acercándose al sitio y atacando a la amenaza. ¿Sabías que sin la existencia de las abejas moriríamos? ¿Por qué las abejas mueren al picar? Es cierto que las abejas mueren al picar y esto se debe a la morfología de su aguijón. Esta estructura que inocula veneno está recubierta por espinas que al picar a la amenaza se clavan como un anzuelo. Al no poder sacarlas, el aguijón se desprende de su cuerpo. El aguijón está comunicado con las glándulas de veneno y con el intestino, haciendo que el interior de la abeja se salga junto con el aguijón, causando la muerte. Algunas abejas pueden picar una sola vez y en solitario, como es el caso de la famosa abeja melífera europea. Pero las abejas africanas son más peligrosas porque cuando se detecta una amenaza, el enjambre completo ataca con múltiples picaduras. Las moscas han viajado por los océanos siguiendo a los humanos, pero nunca van solas a ninguna parte. No las encontrarás en la naturaleza y en los desiertos donde no hay humanos. Las conocemos bien, pero todos tenemos esa pregunta sin respuesta sobre ellas. ¿Por qué se frotan las patas? Resulta que simplemente se las limpian, así de sencillo. Una mosca tiene pelo por todo el cuerpo. Los pelos de las extremidades sirven como detectores para volar, encontrar comida y hacer otras cosas importantes para las moscas. Y tienen que mantenerlos limpios en todo momento.
así que simplemente se frotan cada vez que tienen la oportunidad. Pueden aterrizar en su comida potencial y deambular por ella, dándole una buena prueba de sabor antes de consumirla. Las moscas no pueden masticar, por lo que siguen una dieta líquida y beben su comida. Las moscas se posan en nuestra comida muy a menudo. Pueden parecer inofensivas, pero no es exactamente así. Primero, recuerda que derraman esos jugos sobre tus alimentos, lo cual ya es bastante asqueroso. Pero hay más. Hay que tener en cuenta que las moscas aterrizan en todas partes, no solo en las flores, sino en muchas cosas asquerosas también. Y les gustan especialmente cosas como los alimentos podridos, los contenedores de basura e incluso cosas peores. Entonces, sus extremidades recolectan todos los gérmenes y microbios de esos lugares. Cuando una mosca se posa en tus alimentos, transfiere eso a tu comida. Algunos de esos microbios incluso pueden causar enfermedades, como el cólera y la fiebre tifoidea. Por lo tanto, siempre debes cubrir tu comida para asegurarte de que ninguna mosca se pasee sobre ella y pise y escupa por todas partes. Si estás comiendo, asegúrate de alejarlas. Pero no te preocupes si alguna mosca molesta se las arregla para posarse en tu sándwich por un segundo antes de que la eches. No hay necesidad de tirar el sándwich. Si actuaste rápido, entonces estás a salvo. Además, los expertos dicen que un ser humano saludable promedio tiene un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte como para repeler los parásitos. A pesar de que las moscas son asquerosas, molestas y te hacen cosquillas con sus patas, sirven para algo. Son las encargadas de polinizar las flores. Recogen el néctar que se les queda adherido al pelo de su cuerpo y luego polinizan la siguiente flor al posarse sobre ella. Además, si las moscas no existieran, nuestro planeta estaría aún más sucio. Reciclan algunos de los desechos humanos. Las moscas también son una parte importante del ecosistema, ya que son alimento para pájaros, arañas, lagartijas, ranas y muchos más. Sin moscas, todos se extinguirían. Pueden caminar tanto en superficies horizontales como verticales, e incluso boca abajo. Las moscas tienen ojos únicos, que son un gran complejo de 3.000 a 6.000 ojos simples dentro de cada uno de los 2 ojos compuestos. Pueden ver a sus espaldas. Entonces, donde quiera que estés, una mosca definitivamente te ve a ti y a cualquier otro peligro con uno o varios de sus miles de monitores. Además de los 2 ojos compuestos, también tienen 3 ojos simples ubicados en la frente, que sirven como brújula y permiten que la mosca se oriente. Una mosca tiene un solo juego de alas, pero además de ellas, también tienen los llamados halterios, que les permiten despegar rápido. Una mosca no vive mucho tiempo. Su esperanza de vida es de unos 30 días, pero durante este tiempo pone de 500 a 800 huevos en promedio. Pero no son todos al mismo tiempo, son varias puestas a lo largo de su vida, con 75 a 100 huevos a la vez. Los huevos eclosionan dentro de las 24 horas y toma una semana en total para que un huevo se convierta en una mosca adulta y luego el ciclo continúa. En climas más fríos, este proceso puede llevar el doble de tiempo. Además, las moscas tienen camas, o su lugar favorito para dormir. Encuentran un lugar cómodo en algún sitio cercano a la fuente de alimento y van allí a descansar por la noche. Si alguna vez tu casa se inundó de moscas, aquí tienes algunos consejos para que reduzca su población. Primero, es importante entender qué las atrae. Se sienten atraídas por otras moscas e incluso por el olor de las moscas que viven allí. Tienen un increíble sentido del olfato. Por lo tanto, si en tu casa hay solo una mosca, prepárate para recibir más invitadas. Si hay rastros de otras moscas, también los encontrarán, así que asegúrate de lavar tus paredes y superficies. Segundo, a las moscas les encanta la basura y los productos en descomposición. Ponen huevos en comida y carne podridas. Por lo tanto, asegúrate de mantener tu comida en el refrigerador. Cúbrela y guarda la basura en recipientes herméticamente cerrados. Y por supuesto, saca la basura con regularidad. A las moscas les gustan los dulces y les encanta el jarabe y otros líquidos azucarados. También les gustan los refrescos y el vinagre. Por lo tanto, asegúrate de mantenerlos almacenados y siempre limpias si derramas algo. Por último, les gusta esconderse y vivir en desagües sucios y con fugas. Se comen las bacterias de allí. Por lo tanto, siempre limpia los desagües y repara cualquier fuga de inmediato. Además, ayudará a sellar todas las grietas en el piso, el techo y las paredes si las tienes. Esa es una de sus formas de entrar a la casa. ¿Dónde viven los saltamontes?
Los saltamontes, esos pequeños y enigmáticos insectos conocidos por sus saltos ágiles y cantos distintivos, ocupan un lugar especial en el reino de los insectos. Los saltamontes no construyen nidos de la manera convencional que asociamos con las aves o mamíferos, pero aún así, tienen lugares específicos donde residen y se reproducen. Estos insectos prefieren entornos que les ofrezcan refugio y alimento adecuado. Dependiendo de la especie, pueden encontrarse en campos de hierba, arbustos, áreas boscosas o incluso en entornos más urbanos. A menudo, seleccionan áreas con vegetación abundante para alimentarse y ocultarse de posibles depredadores. La dieta de los saltamontes es eminentemente herbívora, y su preferencia por diferentes tipos de plantas puede variar según la especie. Desde hojas tiernas hasta pastos y granos, estos insectos desempeñan un papel vital en los ecosistemas al participar en la polinización y actuar como eslabones importantes en la cadena alimentaria. A diferencia de algunos insectos que tienen vidas cortas, los saltamontes, en general, tienen una vida más prolongada. Su ciclo de vida típicamente abarca desde la etapa de huevo hasta la ninfa y finalmente el estado adulto. En promedio, su vida adulta puede variar desde unas pocas semanas hasta varios meses, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. Cada especie ha evolucionado para adaptarse a su entorno específico, contribuyendo así a la riqueza y biodiversidad del reino insecto.